vamos a hacer un repaso un poco por esto de PHP, de lo que estamos viendo de trabajar del lado del servidor, del lado del backend, y si podemos cerrar eso, vamos a comenzar por lo menos a ver y a comprender un framework y cómo trabaja ese tipo de arquitectura, ¿no? De backend, cómo trabaja un framework, ¿no? Podemos hacer primero una comparativa un poquito entre lo que vamos a ver y los otros frameworks bastante potentes, o por lo menos son los más difundidos, y quizás tratar de ver todo lo que contempla backend junto con base de datos para cerrarlo en mayo ya hacer un backend con conexión a base de datos, con sentencias de base de datos, y en junio tener todo junio y esos 10 días de julio para poder hacer un proyecto real y cerrar ese cuatrimestre, por lo menos teniendo bien en claro todo esto. Esa sería quizás un poquito la idea. Yo lo que estoy armando, que se los voy a subir capaz que en unos días, es una API completa, con todo lo que corresponde quizás a las convenciones de arquitectura, que tiene por un lado lo que es el enrutamiento, por otro lado tiene los microservicios o el modelo, tiene los esquemas y tiene lo que es el middleware. Toda esa API que yo estoy desarrollando se las voy a subir a ustedes para que la tengan de ejemplo, la tengan de modelo y puedan crecer sobre esa estructura. Si bien la estoy haciendo solamente con una base de datos que tiene 3 tablas, les va a servir para cualquier tipo después de estructura, por más que sea mucho más grande, ¿no? O sea que eso es lo que de acá a unos días les voy a subir para que vayan viendo, si bien en base de datos todavía no hemos visto todo lo que es la parte de sentencias de base de datos, y ni siquiera las sencillas, aunque sea lo básico, podemos ver de acá a unos días para hacer una inserción, recuperar unos datos, modificar y eliminar, que eso es bastante comprensible, ¿no? Cuando tengamos que ver algo mucho más complejo, bueno, lo veremos ya directamente desde base de datos, ¿no? Lo que es un procedimiento almacenado, lo que es un desencadenador y demás. Pero por lo menos quizás de acá a unos días, ver alguna sentencia media básica, por lo menos para poder comunicar ya el backend con la base de datos, ¿sí? Porque hoy por hoy, si llegamos a ver esto, vamos a seguir trabajando siempre en memoria, ¿sí? Devolviendo capaz que algún array, pero no podemos hacer nada. Entonces sería ese quizás un poquito el panorama. Este, y en base de datos, esta semana tenemos estadística, la otra tenemos base de datos, o sea, de acá casi a 10 días, estaríamos cerrando lo que es modelo entidad-relación, vamos a ver los ejercicios que yo les di, y los vamos a tratar de trasladar a modelo relacional, y quizás ya ahí, habiendo haber pasado a modelo relacional, quizás ya meter alguna sentencia de SQL. ¿Sí? Ese sería un poquito el panorama. Ah, lo hago entrar. No sé, chicos, si tienen alguna duda de lo que expliqué, de cómo viene el cronograma. La idea sería entonces terminar en mayo todo esto lo que es de backend. Claro, y después de mayo, ¿cómo seguimos? Después, o sea, en mayo terminamos con eso. Yo les voy a dar un mes que vamos a trabajar en conjunto con algún proyecto. Yo lo que estoy pensando es hacer un backend que trabaja sobre stock, ¿sí? Con productos, con categorías y con stock. Se los voy a dar, por decirlo así, con todo, pero un 50%, como para que a ustedes le quede desarrollar métodos y endpoint. Y después comunicarlo con un front. Eso para hacerlo durante un mes y 10 días. ¿Sí? Porque hoy por hoy la ejercitación como que nos queda media acotada porque nos falta sustento como para poder hacer una estructura completa. Entonces, este, la idea sería terminar mayo y que ustedes tengan todo junio, esos 10 días de julio, para poder ejercitar y hacer un proyecto completo. Después, en el segundo cuatrimestre, nos quedan dos alternativas, también dependiendo un poco del tiempo. Ver una arquitectura de modelo vista controlador, por ejemplo, con Laravel, que es un framework que después lo podemos discutir, que está bueno, pero que tiene muchas cosas. Es más, incluso ahora cuando hagamos este repaso y de última entremos en framework, van a ver que podemos generar una estructura de Laravel, otra de Slim y otra de Node.js, y van a ver que Laravel te instala un montón de cosas y a veces quizás hasta por los momentos no las necesitas y es bastante pesado. Ver eso, una arquitectura modelo vista controlador, pura con un framework como Laravel, o si no, ver backend con Node.js, ¿sí? Y le dejamos la antesala para trabajar el año que viene con un framework de frontend, ¿sí? Como puede ser Angular, o una librería como React, o Vue.js o Ember, ¿sí? Ahí estaría un poquito la planificación, pero también todo esto un poco condicionado como vayamos.
avanzando, ¿no? Por eso ahora vamos a hacer vamos a hacer acá nos paramos un poquito. Yo ahora les voy a decir todo lo que tenemos que ver para poder continuar. Si todos lo tienen claro, continuamos con esto que son los frameworks, ¿no? Que tienen que ver con programación, pero te alivian un poco, ¿no? Uno no escribe tanto código, ¿sí? Claro. Chicos, bueno, yo acá lo que les había subido una actividad, porque yo no sé si ustedes lo han visto, porque yo a veces veo un poco el seguimiento y veo que algunos quizás no acceden a algunas cosas, ¿no? Pero en este primer foro debate, Profe, uno de los problemas que tenemos es que por ahí nosotros entramos y no nos aparece el aviso como que hay algo nuevo subido. Entonces tenés que entrar clase por clase para ver si hay claro, algo. Porque ni siquiera igualmente, sabemos el Bárbara, porcentaje, nada. sí, igualmente, Bárbara, usted, bueno, tengan en cuenta esto, que nosotros manejamos esta metodología de que los martes tenemos clase sincrónica o presencial y los jueves tienen por el campus. Ustedes acuérdense que el jueves lo van a tener, ¿eh? ¿Sí? Yo no me lo olvido. Así que yo hoy les doy la clase y el jueves tienen algo. En este caso a mí me pareció que quizás había que madurarlo un poco más y les subí las preguntas recién ayer. Pero yo ya les había subido un ejemplo, fíjense que está subido desde el 25. Un ejemplo súper completo, que es como una suerte de API, pero bueno, sin framework, bastante rudimentaria, pero bueno, si ustedes analizándola pueden entender los métodos del servidor, cómo se llama, cómo se hace la petición, hasta incluso cómo llama a una clase para trabajar con ella, ¿no? Creo que en ese sentido es importante. Y acá, por ejemplo, también en el primero, yo había subido, por ejemplo, una grillita que recuperaba un JSON. Después se los volvía a modificar y recuperaba un HTML, hacía una petición, recuperaba un archivo HTML, una salida HTML, y después, por último, les hacía uno en que tenía todo integrado, ¿sí? Por eso me parece que está bueno esto de darle lectura y poder recuperar todo lo que hay. Hay muchísimo, e incluso hasta hay algunas intervenciones de sus compañeros que están muy buenas. Bien, de las preguntas que subí ayer, bueno, Sebastián las respondió y están todas bien. Solamente hay una que quizás no se interpretó bien. Sí, hay una que me costó un poquitito. Más que No, nada pero entender la que se refería, pero no me acuerdo en este momento cuál era, de todas las que estaban ahí. no, solamente la de los ámbitos. Porque, a ver, chicos, acá hay un tema cuando estamos viendo PHP. Porque ustedes deben estar pensando, pero vimos PHP en 2 horas. Claro, lo que pasa es que nosotros el año pasado tuvimos fundamentos de programación, por decirlo así de alguna forma, lo vimos con C Sharp. Bueno, habrán visto que eso tenía una cuestión de las sentencias propias del lenguaje que es C Sharp, y después unas cuestiones que tienen que ver, que son conceptuales, ¿sí? Hoy Sí, por hoy lo que ustedes tienen que haber traído totalmente asimilado el año pasado es la cuestión conceptual, ¿se entiende? Para que cuando ustedes digan, bueno, no sé, tengo que declarar una clase en PHP, perfecto, bueno, pero vos tenés, no importa cómo se declara, vas y lo buscás, pero sí vos tenés que tener en claro que una clase puede ser abstracta, que puede ser estática, que puede extenderse de otra, que puede ser heredada, que tiene métodos que pueden ser públicos, privados. Eso es lo que es importante, que es lo que es compartido a la mayoría de los lenguajes de programación. Por eso capaz que uno lo dice, bueno, lo vimos solamente en 2 horas, pero solamente quizás lo que tenemos que hacer foco nosotros es lo que difiere mucho de PHP a C Sharp, porque al fin de cuentas están en 2 escenarios diferentes. Pero muchas cuestiones como declarar una variable, las estructuras de selección habrán visto que son completamente iguales, al fin de cuentas todos son derivados de C. Pero bueno, acá están estas cuestiones que son conceptuales, que eso es lo que uno tiene que entender hoy por hoy acá. Que es, por ejemplo, qué es get y post, qué es una petición de HTTP, qué métodos posee, qué es una cabecera. Esas cosas que son conceptuales son importantes para poder continuar hoy por hoy trabajando con un framework, ¿sí? Por eso un poco la pregunta es si todos pudieron entienden esto de lo conceptual, del concepto de, por ejemplo, de array, de matriz y de vector, que yo lo traigo a PHP y ustedes van a decir, bueno, la verdad que no sé cómo se declara, bueno, nada, entras en PHP, buscas array y ya está.
Pero sí hay cuestiones que tienen que ver, que no hemos visto, que por ejemplo esto de qué tipos de las peticiones, ¿no? Por eso un poco la pregunta es cómo estamos hoy, para poder continuar. Yo sinceramente, por mi parte, estuve leyendo recién hoy las preguntas porque tuve un quilombo bárbaro con la computadora. eh, y estuve tratando de interpretar con ese manual que había mandado de PHP todo lo que dice ahí en las preguntas y todo. Está bien. No la veo tan difícil leyendo, pero por ejemplo la parte anterior que había mandado, que era hacerlo de la tabla y el formulario, eso hasta que logré comprender que era copiar y pegar códigos y ir toqueteando, me costó un montón porque yo la pensaba más complicada todavía. Claro, Pero más o bien, menos voy queriendo. Estoy un poquito desfasada, pero va queriendo. bien. Yo, chicos, voy a anotar acá qué es lo que tenemos que saber para poder continuar hoy. ¿Sí? Y usted me dice. Declaración de variable, ¿no? Ahí creo que está claro. Se declara con un signo pesos delante, no es tipada, solamente la podemos tipar en una propiedad de una clase y en ciertas versiones de PHP. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien. Después tenemos las estructuras completamente iguales, completamente iguales. Las de selección, pero que no cambian nada, ¿eh? No tienen ninguna diferencia. El if, else, el if, else, if, else. Y después hay una que yo les puse que es el if en línea, que es una pavada, chicos. El if inline. Es como hacer un if resumido. Claro, claro. Sí, en C Sharp está igual en C Sharp también. Sí, está en todos los lenguajes de C, en todos los lenguajes derivados de C. ¿Qué es este, chicos? Que ustedes ponen, ni siquiera es necesario el if. Se pone la condición acá. Este está diferente, che. Bueno, yo lo escribo acá. Es así. Ustedes ponen una condición entre paréntesis, no sé, por ejemplo, Ah, y se hace como la flechita después. Claro. x igual 1, y se pone, bueno, si es x igual 1, igual, sino dos puntos, es igual. Este es el if en línea, ¿no? Sí, muy sencillito. Es para ahorrar líneas solamente, como tranquilamente pueden trabajar con el if común, y al fin de cuentas el if común, si es una sola línea, ni siquiera lleva llaves, ¿no? Así que no habría problema. Bien. Después entender que están en los mismos, el while, el do while, el for y el for each, que es para hacer colecciones. Lo vimos un poquito el año pasado, me acuerdo, en C Sharp. ¿Sí? Claro. Hasta ahí estamos. Para recorrer objetos lo usábamos. Claro, Ahí claro. se complicaba un poquito ese, ¿eh? Sí, a ver, uno puede rebuscársela con el for común también. Y también, si no, de última, bueno, pondrá acá for each y te puedo asegurar que vas a ¿Sí? encontrar la información. Ahí está, for each. O sea, ahí está. Bien, hasta ahí estamos entonces. Nosotros también utilizamos mucho porque también al fin de cuentas cuando tenemos datos de las bases de datos trabajamos mucho con array. Y acá hay unos array que se llaman asociativos, que por ejemplo, no sé, yo voy a declarar un array, le pongo array, y le pongo el paréntesis y acá digo, no sé, por ejemplo, en vez de ser indexado, la posición 0, la 1, la 2, la 3, así, lo puedo vincular con un dato, con una clave, ¿no? Entonces digo, bueno, este tiene el valor 1, y este otro Como apellido. especie de variable adentro, digamos. Claro, sí, en vez de buscarlo, de encontrarlo por un índice, lo encontrás por una clave, ¿no? ¿Sí? Por un key. Yo, por ejemplo, pongo X ID, me devuelve 1. Le pongo X apellido, me devuelve esto. Si pones X0, ¿te devuelve el 1 igual o no?
Estoy casi seguro que sí, Franco. Estoy casi seguro que te va a devolver la posición esta. Estoy Claro, casi igual no tendría sentido hacerlo porque para qué lo asociás si al final va a usar el índice, ¿no? Pero bueno. seguro. ¿Por qué se usa mucho array asociativos? Porque nosotros utilizamos mucho esta estructura. Y es algo que también tienen que haber comprendido. Y un array asociativo, hay un método de PHP que se llama JSON Encode, que te lo transforma en un array JSON para que vos lo puedas devolver con el backend. ¿Se entiende? Es por eso que se utiliza tanto los arrays asociativos. Porque yo lo puedo transformar. Es más, cuando uno trae una consulta a la base de datos, hay varias formas de traerla. Indexada, asociativa o, por ejemplo, por objetos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos traes la consulta por objetos o asociativa, directamente le pones JSON encode y la devolvés. Entonces no tenés que hacer nada complejo. La traes, la recuperás, la convertís y la devolvés. Entonces uno trae una consulta de SQL asociativa orientada a objetos. ¿Sí? La traemos como un string, como hacíamos, no sé, Yo puedo devolver esto, por ejemplo, yo puedo devolver esto, y me lo va a interpretar. Esto es una estructura JSON. ID 1, esto es una estructura JSON, ¿sí? Muy válida. ¿Sí? O sea, al fin de cuentas, lo que yo estoy tratando, si yo hubiera tenido esto, lo convierto a JSON, me devuelve esto. ¿Sí? O sea, este array asociativo, después de pasar por el JSON encode, se va a transformar en esto. Y esto sí lo interpreta el navegador. Lo puedo agarrar yo desde el frontend. ¿Sí? Bien. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que hoy incluso las vamos a usar son las clases. Lo mismo. Class, nombre de la clase. Bueno, fíjense que acá es diferente. Acá como ponía Seba, se pone con extend. ¿Sí? No me encuentro. Bueno, cuando se hace una heredada, se pone extend. Y algo importante es que van a ver que cuando nosotros estamos programando, a veces ponemos, no sé, si yo declaro la clase, no sé, auto, y después la instancia, yo después si es un método convencional, una variable convencional, tengo que poner la flechita, ¿sí? Ahora, si el método fuera estático, o la clase fuera estática, o las propiedades fueran estáticas, tengo que poner 2 puntos. ¿Sí? Yo por eso en el ejemplo que yo les mandé estaba todo esto, para que ustedes lo vieran y lo trataran de analizar. En el ejemplo que yo les di estaba esto, está la flechita y los 2 puntos. Cuando el método, la propiedad no es estática, se pone this sin signo pesos, la variable o la propiedad, ¿no? Y en el otro se pone self, 2 puntos, y variable. ¿Sí? ¿Cómo estamos, chicos, con perdón, esto? profe, eso como para darle un valor a la variable. Acá lo único que estoy haciendo, acá es claro, acá estoy haciendo this variable, podría poner en Claro, 5. 1. Ahí está. claro. Si no lo puedo recuperar. Esto mismo. El this está haciendo referencia a mi clase, ¿no? Eh, como si fuera. Lo mismo también en C Sharp. ¿Se acuerdan que C Sharp La también lo clase mismo? misma. Claro, la clase Claro. misma. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Chicos, ¿cómo estamos con esto entonces? No, yo le tendría que Sigo pegar sin un repaso entender a la bien qué es clase, esto de pero JSON, bien. Jason. Ah, Esto lo podemos ver ahora también igualmente. sí, por ahí el tema de this, self, el tema de las clases ya pone Bueno, ahora pantalones. esperen que si quieren lo podemos ver. Tengo acá. Un poquito que voy a si tengo levantado todo. Hacemos un repasito de clase si quieren. Esperen que levanto, chicos.
Chicos, todos han podido también entender dentro de, que acá dentro de SAM, tiene acá esta carpeta que es donde apunta, ¿no? Sí. Poner clases. Voy a trabajar sobre esta carpeta. Igual, profe, se puede cambiar, digo, la tarjeta, todo, ¿no? El navegador. No siempre tiene que ser eso. ¿Cómo? Digo No te que escucho. la carpeta que se usa puede ser otra, digo, Sí, sí, por no la del supuesto. navegador. Es más, yo hay No, cosas no que no, tiene que ser. no vi que vamos a ver, que es por ejemplo que Apache tiene una partecita en la que maneja hosts virtuales, que eso está bueno después que en un momento lo veamos, porque si no todo apunta a localhost, todo tira a localhost. Claro, Entonces, de esta manera, vos podés hacer que el directorio de tu aplicación vaya a otro DNS, ¿sí? De forma predeterminada ya no tiene virtual host, hay que quitar esto y después crear un virtual host por cada uno, ¿sí? Yo podría crear un virtual host que sea, no sé, sobre la API nuestra, le ponemos la ruta, entonces yo después coloco el nombre de DNS y va directamente ahí. No hay que poner localhost, ninguna subcarpeta, porque yo acá tengo localhost y después tengo todas las carpetas adentro. ¿Se entiende? Siempre tengo que cargar localhost, barra el directorio de la aplicación. Acá de esta forma no, vos creas un virtual host y vos decís, bueno, no sé, que el document root vaya a tal directorio. ¿Sí? Y le pongo el DNS. Entonces, cuando escribo el DNS en el navegador, va a caer directamente ahí. Es como más transparente. Bueno, vamos a ver un archivito. Bueno, acá chicos, recuerden siempre que menor, signo de pregunta de PHP, y después ponemos, ahí ya cerramos, ¿sí? Para declarar una clase, escribimos class, y no sé qué, como siempre, creamos una que sea estudiante. La vamos a poner estudiante, ¿sí? Y ahí ya tenemos el cuerpo de la clase, ¿no? Clase estudiante. Y acá yo empiezo a colocar, como si fuera en C Sharp, escribo las variables, que las puedo poner como privadas, públicas o protegidas, y después tendré que crear los métodos, si son públicas, bueno, se pueden obviamente abordar desde afuera, y si son privadas o protegidas, tengo que crear algún método público para poder acceder, para poder traer los datos o establecerlos, ¿sí? Claro, acá sí son tipadas. Solamente dentro del objeto, y depende de la versión, Franco, no de todas, ojo. No recuerdo bien, pero que no sé si es como de las últimas versiones, como de 7 y algo adelante. ¿Y por qué? ¿Por qué inconveniente había antes? Si nunca se manejó con el tipo de datos. Igualmente, ojo, a mí me parece que está bueno que estén tipadas, tener Sí, tratamiento de errores, todo. Me parece que está bueno. A ver. Esto es algo que ustedes se tienen que acostumbrar, y mucho, que es esto de ir y ir a la referencia.
Bueno, en algún lado dice a partir de qué versión son tipadas. No recuerdo. Es de las últimas, ¿eh? No es de las 5, ninguna de esas, ¿eh? Bien, ahora, yo acá lo que tengo que es el constructor. Ahí tengo un constructor vacío, por lo tanto, cuando lo instancie, no le puedo pasar argumentos, ¿sí? Tengo que asignárselo después por algún método. En este caso, son todas privadas. Tendría que crear, acá la tengo complicada porque tengo que crear un método para el set y para el get de esas propiedades, ¿sí? Veo que inició el nombre con dos guiones. Eso es por una cuestión. No, no, esto lo hice porque después capaz que le coloco el mismo nombre. ¿Se acuerdan que nosotros en C Sharp poníamos la variable y después para crear la propiedad, C Sharp tenía esto de la propiedad, acá este no tiene la propiedad, tenés que establecer un método público y uno privado. Le podés poner otro nombre, pero ¿se acuerdan que por ejemplo en C Sharp la propiedad tenía el nombre, entonces era como para no chocarla contra la variable? Claro, claro. Acá lo más probable es que yo pueda poner, no sé, public, function, y le pongo set nombre, apellido. ¿Sí? Y esto, ¿cómo es? Bien. Le pongo void, chicos, porque esto es un set. Entonces el set no retorna nada. Lo puedo obviar también. Pero está bueno saber que, por ejemplo, que yo ya sé que esto no va a devolver valor. ¿Se acuerdan que void es nulo? Entonces no devuelve nada. Y acá sí coloco this, nombre, apellido, es igual a lo que yo tendría que haber escrito acá adentro. Bien, entonces con ese método público, bueno, nada, estoy estableciendo a this, o sea, a mí mismo, en la variable privada que es nombre y apellido, lo que estoy recibiendo por este método, que al fin de cuentas es una función. Claro. Si quisiera, por ejemplo, meterle el get, voy a poner get nombre y apellido, esto no va a devolver void, sino que esto va a devolver un string, y en vez de le ponemos al retorno. Claro, en uno lo estableces y con el otro, claro, el otro retornás. No. De todas formas van a ver ustedes que ahora cuando nosotros comencemos a trabajar, con esto que están viendo acá, alcanza, ¿sí? Para crear las clases. Pero está bueno, yo por ejemplo, si acá tuviera acá una variable estática, hay que tener mucho cuidado porque cuando ustedes manejan métodos estáticos, no sé, voy a poner uno que sea estático. Yo acá no puedo decir return this DNI. ¿Lo ven? No me lo deja. Claro. Ahora, si yo pusiera que esto es estático, lo podría retornar, pero con esta denominación, self-DNI. ¿Se entiende? Recuerda que las variables estáticas afectan a todas las clases, por lo tanto, si yo coloco un DNI, esa variable está establecida para todas las clases, para todos los objetos que estén instanciados de esa clase. ¿Sí? Claro. Y por su parte también, yo lo bueno que tengo es que, por ejemplo, el método getAll, yo no tengo que instanciar el objeto, sino que directamente pongo estudiante, dos puntos, y ya traigo getAll. ¿Sí? Claro. Pero static, una variable estática funciona dentro de esa clase. Bueno, La solamente. variable estática es de la clase, claro. O sea, si yo, por ejemplo, pongo DNI es 5,
para todos los objetos que estén instanciados a partir de esta clase va a ser 5. ¿Sí? Son cosas capaz que a veces muy finas que a veces no aplican. Yo, por ejemplo, solamente utilizo a veces generalmente get all. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una clase, no sé, la clase estudiante, y el método get all te va a traer todos los estudiantes. Es como que yo no tengo que instanciarlo, porque yo cuando instancio a un estudiante le estoy dando como una identidad al estudiante. ¿Sí? No sé, por ejemplo, tengo la clase estudiante, bien, y va a tener el método get, el método get, el método get by ID, no sé, el create, el update, el delete, el history, ¿no? Va a tener un montón de métodos. Genial, bueno, cuando yo voy a crear voy a crear un estudiante, bueno, instancio el objeto del estudiante, le doy las propiedades y utilizo el método create o save o insert, lo que fuere. Pero ¿qué pasa? Cuando yo traigo el get all, es como que traigo todo. Por eso a Claro, veces claro. uno utiliza, es también que tiene que ver con una cuestión de metodología de cómo uno lo ve. Utilizo get all porque no quiero instanciar un objeto para traer todos los estudiantes. Directamente llamo a la clase, dos puntos y traigo todo. Claro. Y ¿Dudas, chicos, de esto, más o menos? con el override, ¿no? Acá existe eso acá para pisar. Existe, sí, existe, pero es diferente. Es diferente. O sea, esas son como cuestiones. A ver si está acá. Fíjense, por ejemplo, acá estamos hablando hasta de constructores y de destructores. Y hay otro que, por ejemplo, en otros lenguajes, vos cuando ya tirás, acá tenés sobrecarga. Por ejemplo, la sobrecarga es diferente. Claro, la sobrecarga era cuando repetía los métodos, pero con alguna variante, digamos. Entonces, Claro. o sea, con diferentes parámetros, digamos. Con diferente parámetro y diferente cantidad. Como que una de las particularidades es la diferente cantidad. Bien. ¿Más o menos se entiende, chicos, eso? Bueno, después tienen, bueno, lo de abstracción, una clase abstracta, que yo si tengo una clase abstracta después no la puedo instanciar. Yo esta le puedo poner que sea la clase. Sí, lo que hay que hacer es ponerse a revisar bien todo lo del año pasado. Porque, vuelvo a repetir esto un poco, ¿no? Que lo que importa es lo conceptual. Hoy por hoy lo que importa es lo conceptual. ¿Sí? Ahora, si uno me dice, mirá, la verdad, yo, por ejemplo, de clase no sé lo que es una propiedad y no sé lo que es un método. Bueno, estamos complicados, porque ese, como la programación orientada a objetos, es como uno de los pilares donde va a crecer todo esto, independiente del lenguaje. Yo acá, por ejemplo, voy a crear otro archivito, si lo quieren, lo tratamos de ver. A mí una de las cosas que me pasa con esto es que cuando estoy leyendo se me viene por ahí todo lo del año pasado y me pego unos mambos bárbaros, Claro. porque Pero se bueno, me empiezan a mezclar un poco las cosas. claro, hay que relacionarlo todo. O sea, el lenguaje en sí comparte muchas cosas, todos los lenguajes comparten muchas cosas. Después, bueno, obviamente como tiene esto de la particularidad de ser de backend, 100% de backend, va a responder una arquitectura web. Por eso el próximo paso no es solamente comprender estos fundamentos de programación como comunes a todos los lenguajes, sino entender las arquitecturas web. Una es esta que es bastante sencilla, que es frontend y backend, y un backend orientado quizás un poco más a microservicios, más acotado, y después pasa al modelo vista controlador, que después si quieren buscamos un dibujito, el modelo vista controlador es muy sencillito, cae el endpoint, llama al controlador, el controlador llama al modelo, le trae los datos y se los pasa a la vista y retorna la vista, es muy sencillito también. Pero eso se usa mucho también. A ver si podemos crear uno que le puse, lo voy a renombrar. Por ejemplo, ahora yo que te tengo que traer el estudiante le voy a crear un método para que sea. O para traer algo, ¿no? Así lo probamos. Lo voy a borrar.
y le vamos a poner el constructor que va a recibir nombre, apellido. Esto. Bueno, después los modifico. Entonces, acá en el constructor lo que voy a hacer es lo mismo. ¿Sí? Va a recibir lo que recibe por parámetro, ¿no? Y acá vamos a hacer un return.